Los miembros del TC son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. Vamos a proceder a cerrar la votación. Falta votar. A ver. Bueno, los que falten votar, por favor, antes de cerrar la votación, y los que no deseen también. Vamos a cerrar la votación. Cerrar la votación. Han votado a favor 100 señores congresistas, en contra 10, 3 abstenciones. Ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional por haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 201 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el señor Augusto Ferrero Costa. En consecuencia, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. 2 temas importantes. El primero, agradecer el comportamiento de quienes no han compartido esta decisión, que lo han hecho de una manera democrática y alturada. Y el segundo, felicitar a toda la representación nacional por haber cumplido en un muy breve plazo en esta gestión, en menos de un mes, con una responsabilidad que nos demanda la Constitución y el pueblo peruano. Siguiente tema. ¿Congresista Vieira quiere votar? O sea, hay que sumar el voto en contra del congresista Vieira, por favor. Siguiente tema. Oficio 240-2017 PR, Lima, 24 de agosto de 2017. Señor Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República. Señor presidente, tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito en su calidad de presidente de la República la salida temporal del territorio nacional del 15 al 23 de septiembre de 2017 con el objeto de viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Ciudad del Vaticano para realizar una visita oficial. El día 15 de septiembre realizaré reuniones de trabajo en las que se coordinarán diversas temáticas que serán tratadas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El día 18 de septiembre participaré como invitado de honor en un encuentro organizado por la American Society Council of the Americas para dialogar con ejecutivos de alto nivel interesados en nuestro país. Seguidamente, el día 19 de septiembre participaré en la inauguración de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, oportunidad en la que podré reunirme con el secretario general de este organismo internacional, además de sostener diversos encuentros bilaterales con países que son de interés para el Perú. Asimismo, por la tarde, en ese mismo día, seré el tercer orador ante el plenario de la citada Asamblea General. El día 20 de septiembre atenderé una invitación del Bloomberg Global Business Forum para participar en la mesa redonda de líderes titulada el Fórum del Comercio Global, junto con autoridades del más alto nivel de Canadá, Noruega, Países Bajos, así como líderes empresariales de China, Estados Unidos, Italia e India. Ese mismo día seré orador principal en un evento que organiza el Business Council of the America Understanding. Finalizando ese día participaré en un encuentro junto con los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico ante el Council of the Americas. Habida cuenta los usos y costumbres que contemplan recibir a su santidad el Papa Francisco, quien realizará una visita apostólica al Perú del 18 al 21 de enero de 2018, en mi calidad de presidente de la República, el día 22 de septiembre de 2017, realizaré una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano para sostener una audiencia pontificia para renovar y expresar personalmente al Sumo Pontífice la satisfacción del gobierno y del pueblo peruano por su pronta llegada, así como para coordinar detalles sobre su visita a nuestro país. La participación del gobierno del Perú al más alto nivel en estas actividades que se llevarán a cabo en la sede de las Naciones Unidas y en la Ciudad del Vaticano reviste una especial relevancia en la consolidación
de la presencia peruana en el ámbito multilateral e internacional y evidencia la importancia de la religión católica en nuestro país. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República; Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el inciso C del artículo 54 del Reglamento del Congreso, la República se va a dar cuenta del proyecto de ley de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 15 al 23 de septiembre de 2017. Proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 15 al 23 de septiembre de 2017. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J, del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor presidente de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 15 al 23 de septiembre de 2017 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Estado de la Ciudad del Vaticano a fin de realizar una visita oficial a la Ciudad del Vaticano. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República; Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. En debate el proyecto de resolución legislativa. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidente. A la luz del proyecto que vamos a debatir, el 1824, y el oficio que ha cursado a usted, presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, en donde participará de una agenda el próximo 15 de septiembre, dice que tendrá reuniones de trabajo en coordinación de diversas temáticas que serán tratadas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se lee literalmente del párrafo segundo. Dice más adelante, el día 18 de septiembre participará como invitado de honor en un encuentro organizado ASCOA para dialogar con ejecutivos de alto nivel que están interesados en nuestro país. Más abajo detalla el oficio. El día 19 de septiembre participará de la inauguración de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Señor presidente, el país está en una crisis. ¿Por qué no se reúne con los gremios hoy en conflicto? Tenemos las calles llenas de maestros, de educadores, y el presidente de la República quiere irse al extranjero por tantos días. ¿Esta es la respuesta que tienen los ciudadanos que están en las calles? ¿Los niños fuera de las aulas? ¿Los padres de familia a punto de que sus hijos pierdan el año escolar? ¿Esta es la respuesta de un presidente ausente de la problemática nacional? Yo pido considerar a la representación nacional si nuestro presidente se debe ir al extranjero o debe dirigir el país solucionando los conflictos que son parte de la agenda nacional. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Y con el mayor de los respetos a esta asamblea, la política exterior la dirige el presidente de la República. Y el foro más importante que hay en el mundo, donde se reúnen los presidentes de todos los países, es las Naciones Unidas. Y ahí asisten los presidentes para hablar de política exterior, justamente. En este foro hemos hablado de temas tan relevantes como el caso de Venezuela. En este foro hemos mencionado la importancia que tiene nuestro país que participe en acciones como la OSD. En este foro estamos trabajando justamente en la integración de América Latina y hay un apoyo fundamental en el desarrollo de la Alianza del Pacífico, una de las actividades en la cual va a participar. En este foro estamos apoyando la gestión de una política exterior sólida y esa la dirige el presidente de la República. Tiene que asistir a este espacio, señores congresistas, es fundamental su presencia en ese espacio para debatir los temas que son relevantes en la política exterior. Asimismo,
es una oportunidad importante y una obligación además por las formas que se hacen el viaje a Roma a visitar al Papa. No es una visita de cortesía, el Papa viene al Perú en enero, pero es la forma en que se hace. El presidente tiene que hacer la gestión personalmente, a pesar de que ya sabemos que ha sido aceptada, tiene que hacer el gesto de acercarse y visitar al Papa llevándole la invitación formal él personalmente. Esas son las formas que tenemos que tener. El Ejecutivo sigue trabajando, está el primer ministro, están los ministros, estamos todos trabajando para lograr la paz social. Pero lo fundamental es también que la presencia internacional de nuestro país sea relevada de la manera más adecuada. Por supuesto que hay foros con vínculos para atraer a los inversionistas a nuestro país. Es necesario, tenemos que hacer crecer nuestra economía para que haya más empleo para nuestro pueblo. Pero lo fundamental es tener claro que en Naciones Unidas se definen reglas importantísimas para la paz y la seguridad mundial. Y el Perú tiene que ser partícipe y ser un socio clave, lo es ya, haber tenido la iniciativa tan importante para atraer a los cancilleres de América Latina a debatir los temas alrededor de la paz en nuestra región, alrededor del tema de Venezuela, es una señal importante. Y aquí, en este Parlamento, se ha apoyado esa visión. Y esos son algunos de los temas que se conversarán en esta región. Yo invoco a mis compañeros parlamentarios que apoyen este viaje. Este es un viaje importante para nuestras relaciones internacionales. No es irnos de paseo, es un viaje de trabajo, un trabajo serio y me ha pedido una interrupción el señor congresista Gilbert Violeta. Tiene la interrupción el congresista Violeta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arauz. Solamente para, además, incidir en un tema que está mencionando la congresista Arauz, presidente. El presidente de la República, nuestro presidente de la República, va a ser el tercer orador en importancia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese mérito, ese reconocimiento no lo tienen normalmente cualquier presidente de América Latina. Un viaje de esta naturaleza y una presencia del Perú en un foro tan importante en donde estamos tomando el liderazgo de la defensa de la democracia en nuestra región. Por ejemplo, frente al caso de Venezuela, hace particularmente importante y relevante la presencia del presidente de la República en esta Asamblea General de Naciones Unidas. A mí me parece que no debemos desdeñar los problemas que podamos tener en la política interna del Perú en relación a lo tan importante que también tenemos que tener como presencia en los foros internacionales. Gracias, congresista Arauz. Puede continuar, congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Y como digo, yo estoy segura que vamos a resolver la conflictividad interna trabajándola conjuntamente. Aquí este Parlamento también ha estado colaborando para tratar de solucionar este tema y estoy segura que se va a resolver antes de la fecha de ese viaje. Pero no tiene que estar el presidente acá para resolverlo porque él lo puede dirigir. Hay teléfonos, hay faxes, hay miles de formas de comunicarnos. Dirigir esta relación de trabajo en el Ejecutivo. Tomemos las cosas con la prudencia. Somos un país que tenemos un espacio relevante en el Consejo Universal, en el Consejo de las Naciones Unidas. Tenemos que tener esa presencia porque antes que nada somos una nación, una república respetable y en eso nuestro presidente representa a la nación y ahí tenemos toda la obligación de respaldar este viaje. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene uso de la palabra el señor congresista Marco Arana. Presidente, las tareas de representación y del jefe de Estado ante otras naciones o foros internacionales importantes, qué duda cabe, deberían merecer el respaldo de la delegación congresal. El tema, sin embargo, va por otro lado, presidente, ¿no? Las preocupaciones de cuándo es oportuno o no hacerlo, ¿no? Y ciertamente la preocupación mayor es que sin resolver problemas y con la torpeza que se muestra para resolver problemas importantes como una huelga magisterial, sin duda uno esperaría que se resuelvan los más inmediatamente álgidos problemas en el país y resulta, entiendo que es por los temas también protocolares y los tiempos que hay, que este pedido de ausentamiento del país se hace justamente en un momento en que este gobierno se ha mostrado incapaz de resolver el problema de la huelga de los maestros o que está permitiendo que la flota china esté depredando en nuestro mar y no haya ninguna explicación ni del ministro de Defensa para decirnos cómo están salvaguardando y patrullando nuestra soberanía y además la no depredación de los recursos naturales
y sin embargo si haya solicitud de ministro del Interior en todo caso para disponer que en materia de orden interno sí se golpee maestros. Y en ese sentido, esos son temas políticos que sin duda nos preocupa y que hay que decirlo, que coincida este pedido de ausentamiento del país, cuando además se había anunciado unos días antes que el primer vicepresidente iba a ser enviado a Canadá, etcétera. Pero esos son los desaciertos del gobierno. En todo caso, el Congreso no tiene por qué negarle que el que pueda ser el presidente representante ir a estos importantes foros o a las relaciones internacionales, pero sí hacer la recomendación en todo caso que luego no nos estemos enterando por periódicos que va a describir a los países de América Latina como los perritos que se arrodillan delante del presidente Trump, que vaya luego a hacer que se esté señalando de que el mandato de representación se ve enturbiado porque va a hacer negocios, como se anunció que se podían haber hecho en materia de militar. Una interrupción me pide, presidente, el congresista Ceballos, si tiene usted la amabilidad. Hoy está Hernando Ceballos. Gracias. Tiene la interrupción. Gracias, congresista Marco Arana. La verdad, señor presidente, hay que tener cara para decir que el presidente de la República va a ir a un foro internacional a hablar sobre la democracia en el Perú. Y hay que tener cara también pues para ir plantearse como el adalid de la defensa de la democracia, condenar a Venezuela, cuando acá tenemos miles de profesores golpeados en las calles. Por lo menos pues tendría que tener un poco de sentido común el oficialismo para hablar de qué es democracia. Una ministra que ni siquiera escucha a los profesores, un presidente que incita a la represión igual que su ministro del Interior, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de democracia en el país. Estamos esperando que se radicalice la huelga de profesores, estamos esperando que hayan muertos. No, señor presidente, esa no es la mejor lección que le podemos dar al mundo de defender la democracia. Que tiene que viajar, que viaje, pero no vengamos a levantar pues falsas expectativas cuando hemos perdido. ¿Ya culminó? Culmine, por favor, señor congresista Arana. Entonces, sí preocupa que, por ejemplo, presidente, entendiendo que nuestro país, y nosotros lo hemos expresado, debamos tener una posición marcada sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina, ¿no? Efectivamente, como lo acaba de decir el congresista Hernando Ceballos, ¿no? Que nos vengan a decir ahora que también va a ir para ver los temas de Venezuela, que vaya a verlo en todo caso en el marco del respeto del principio de no injerencia y la defensa de la democracia en Venezuela. Cuidado, vaya a ir a pedir intervención militar como lo ha hecho su par y su compatriota norteamericano, o que vaya a hablar de cómo la policía en nuestro país así le está tratando a los maestros, presidente, con bombas y con perdigones. Y va a ir a hablar de democracia, efectivamente, respeto, cuando aquí no se está respetando los derechos de los maestros y se tiene ineptitud para resolver una huelga que está afectando a miles de maestros en su economía y sobre todo a los estudiantes. En ese sentido, presidente, creo que es importante que en cumplimiento de su función y de... Culmine, congresista, un minuto para terminar. Y en cumplimiento de la representación y de las relaciones que tiene que hacer el país, vaya, no se le ponga obstáculo, pero que guarde las formas, porque también no quisiéramos luego estar enterándonos de la manera despectiva cómo se refiere a los problemas internos del país o de otros países por hacer declaraciones absolutamente fuera de lugar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Por intermedio suyo, decirle al Pleno y al país que yo voy a votar a favor de que el presidente viaje y que creo que seguramente vamos a estar muy bien representados en las Naciones Unidas porque en el discurso es extraordinario. Pero sí me preocupa, presidente, que estamos en pleno proceso de discutir una interpelación que estoy convencido va a tener que darse después del proceso de representación. Es decir, entre el 4 y el 8 de septiembre. Y como es lógico, porque esto es prácticamente un proceso más de continuidad o de proceso legítimo que hay que dar, el proceso de censura se dará entre el 11 y el 15 de septiembre. Y probablemente en la siguiente semana tendremos que estar esperando la designación de un nuevo ministro o una nueva ministra. Y no sería un buen gesto, sí, presidente, que esta situación
se dé en ausencia del presidente nacional. En todo caso, presidente, por intermedio suyo, si la vocación es ir a representarnos a Naciones Unidas, como es lógico, importante e imprescindible, debe el presidente de la República resolver de una vez por todas esta situación de una reestructuración y un cambio de ministro o ministra de Educación. Y que sea él mismo que determine quién es él o la nueva ministra de Educación, de tal manera que esta huelga tenga un nuevo interlocutor y tengamos una gran oportunidad de hacer un pacto social con el magisterio que está convocado en pleno aquí en Lima para poder decirle cómo podemos impulsar el mejoramiento de la calidad educativa. Presidente, por su intermedio, invocar al oficialismo, invocar al presidente de la República que de una vez defina el cambio de la ministra de Educación, que se nombre antes de que él viaje un nuevo ministro, una nueva ministra, como un nuevo interlocutor para que se determine y resuelva este gran problema del magisterio con el que sí yo comparto que no pueden haber evaluaciones para el despido, presidente, porque ya la nueva ley de la reforma educativa, la ley de la carrera magisterial contempla mecanismos para poder despedir al magisterio. Hay, presidente, a través de esta ley, mecanismos para poder destituir al magisterio y hoy se pretende desnaturalizar la evaluación del desempeño docente con procesos de despido al magisterio, un hecho que desde mi rol como profesor no lo tolero, no lo permito y estamos dispuestos a debatirlo con el propio Ministerio de Educación para que esta situación se cambie, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Cancio, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. En verdad es realmente inverosímil esta situación. El país está en una situación en la cual nos encontramos en medio de un conflicto social dentro del cual tenemos en juego la pieza fundamental de toda nación, la pieza fundamental de todo proceso de desarrollo. Y aquí pretendemos dar un mensaje negativo a la ciudadanía en general, que nos interesan más los temas extra país que los propios, los internos. Yo creo, sinceramente, de que hay que ponerse en la camiseta de los maestros del Perú, como de todos los sectores laborales. Este gobierno tiene que asumir ya su compromiso y la responsabilidad que se comprometió en campaña de empezar a resolver los temas fundamentales del país. Está en la mesa el tema educativo y hasta ahorita no hemos visto visos de querer resolverlo, sino más bien de escamotearlo. Y ahora nos ponen en mesa la posibilidad de que el presidente se aleje de esta trifulca, pues no. Es más importante estar fuera. Sinceramente, no vemos un espíritu de querer avanzar en la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. Señor presidente, me pide una interrupción mi colega Tucto. Congresista Tucto tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, para decirle a los colegas congresistas y al público en general del país que no es buen gesto que un presidente de la República pueda irse antes de haber nombrado a su ministro o ministro en la cartera de Educación. Como hoy sabemos, presidente, tenemos un problema álgido en el país, que es el problema de la educación pública, el problema de los maestros hoy en huelga. Y yo aprovecho este espacio y en los minutos que me quedan para poder expresar mi solidaridad contundente con los maestros del país y velar por todas las garantías legales que necesita el profesorado. A partir de ahí pueda resolverse sus problemas históricos que tiene en el país y pueda pues finalmente resolverse a favor de este sector. Presidente, no es buen gesto, digo, en el sentido de que con ministro, sin ministro, es como si no lo tendríamos, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Cancio. Presidente, me pide otra interrupción mi colega Morales.
Congresista Morales tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente, y gracias, congresista Cancio. Lo que quiero puntualizar, presidente, es lo primero, el doble rasero que se está poniendo acá en la mesa. Doble rasero de aquellos que dicen que defienden a los maestros, sin embargo, no asumen el rol en la práctica. Doble rasero de un ejecutivo, que ya lo han manifestado claramente mis compañeros. Y doble rasero también de algunos congresistas, presidente. Acá hay 5 proyectos de ley que pueden resolver gran parte de la demanda del magisterio. Sin embargo, no quieren colocarlo en debate, presidente. Esta exigencia lo hemos hecho a pesar de que ha habido un acuerdo de algunos voceros que han firmado un acta. Y no quieren debatir un proyecto de ley. Si cuántas veces, presidente, se ha exonerado de estar en comisión para que entre en debate, hoy es el momento de demostrar en la práctica a los maestros que están en la calle y que son violentados. En este momento es exonerar y venir a debatir esos proyectos de ley. No hablemos de ese doble rasero. Y lo digo claramente a la bancada fujimorista, presidente. Muchas gracias. Yo le pediría al señor congresista Morales que guarde la compostura de un señor parlamentario. Estamos en un debate y si quiere poner su posición, todos lo vamos a escuchar respetando lo demás. Congresista Cancio, puede culminar. Gracias, presidente. Si bien esta reunión puede ser muy importante, ¿qué reunión no es importante? Todas las reuniones son importantes, por eso se programan. Si no, no tendría sentido programarlo. El tema es en qué oportunidad se hace, el tema es si debemos participar o no y en qué condiciones estamos. Aquí los maestros del Perú están reclamando que sean simplemente atendidos y no se les atiende hasta este momento. Tenemos una ministra de Educación que a larga data ya ha demostrado incapacidad, que no puede asumir la solución de un problema tan elemental como es sentarse a conversar una plataforma de lucha, cuyos temas incluso se han avanzado ya en la discusión. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que sucedan cosas peores? ¿O es que pensamos simple y llanamente reprimir a los maestros hasta el hartazgo? Por eso, presidente, yo sinceramente quiero expresar mi rechazo a este viaje. Un minuto para que culmine. Porque primero hay que pensar en resolver los problemas del país. Los problemas son internos. Aquí está el problema, aquí es lo determinante. Los factores externos solamente condicionan. Pero si no tenemos aquí la posibilidad de desarrollar, de construir un proyecto país, entonces de nada sirven las relaciones exteriores. Así que, presidente, yo creo que sinceramente hay que exigir desde el Parlamento que el gobierno asuma su compromiso de resolver el problema del magisterio. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Como último orador, el congresista Javier Velázquez Jeje. Gracias, presidente. Presidente, la Constitución le da una atribución al presidente, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. En mérito de esa atribución constitucional, el presidente está participando en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que es el foro más importante del mundo, a partir de la cual no solamente su intervención, sino las entrevistas bilaterales que va a tener con otros jefes de Estado tienen que ver mucho con la política exterior. Somos un país abierto al mundo y el presidente tiene que tener esta facultad constitucional respaldada por el Congreso para que la pueda intensificar. Y segundo es que también esta reunión importante que va a tener con el Papa en el Vaticano a propósito de su venida en enero al país. Pero quiero decir algo, presidente, quiero decir algo. El control político que hace el Congreso de facultades constitucionales del presidente no pasa por decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo que viajes para este tema y no para este tema. El control político es que verifiquemos si las actividades que va a cumplir el jefe de Estado son actividades propias del Estado peruano. Y él va a participar en Naciones Unidas representando al Perú. Va a reunirse con el Papa representando al Perú. Va a tener reuniones con foros importantes de empresarios para alentar inversiones. Es en beneficio del Perú.
Ese es el control que tenemos que hacer. Pero yo lo digo con el mayor respeto a los colegas que disienten en el sentido de querer impedir que el presidente cumpla con una función constitucional porque tenemos un problema interno. O sea que también el CONARRE le va a decir al presidente, ¿vas o no vas a cumplir una función fuera del país? No me parece, presidente, no le hagamos el juego. Todos los países tienen problemas internos. Si por un problema interno que no lo puede resolver, y yo creo y comparto la opinión de que la ministra ha manejado mal el tema de la huelga magisterial y que el perjuicio que se le ha generado a más de 3 millones de niños en el país es responsabilidad del sector por no haber entendido la demanda legítima de los maestros desde hace 70 días, pero eso de ninguna manera puede ser un obstáculo para cuestionar el ejercicio legítimo de una facultad constitucional. Y es en mérito de esa facultad que el presidente ha diseñado su viaje el 15 de septiembre hasta el 23 a Estados Unidos, al Vaticano, para cumplir con estas obligaciones constitucionales. Me pide una interrupción el congresista Héctor Becerril, con mucho gusto, usted lo permite, presidente. Congresista Becerril tiene la interrupción. Gracias, colega Jairo Velázquez, gracias, presidente. Efectivamente, dentro de una grave crisis que pasa el país, el presidente pide irse 9 días a ausentarse del territorio. Creo que a todos nos consta del mal manejo que ha realizado no solamente la ministra,